Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Manuel Núñez, historiador, está con nosotros nueva vez, a quien le damos la bienvenida. Hola Manuel. Hola, ¿cómo estás, Gregory? Muy bien. Manuel, como es habitual en tus presentaciones previas, hemos tocado el tema de Haití. Me gustaría que a los televidentes y a mí nos hagas una actualización de lo que está sucediendo en este momento en ese país para luego pasar a las situaciones que estamos desde acá nosotros en República Dominicana manejando para tratar de que los hechos que están suscitándose en el vecino país nos afecten lo menos posible. Mira, es casi imposible que no nos afecten. Yo diría que estamos en una situación de un gran peligro para la República Dominicana, porque Haití prácticamente el Estado se ha desvanecido, ha desaparecido. Estamos ante un país que no tiene gobierno, no tiene servicios públicos de educación, salud, seguridad, no tiene vigilancia en sus espacios marítimos, no tiene vigilancia ni interdicción en el espacio aéreo, no tiene ejércitos, no tiene realmente una policía, no hay un polo de autoridad. El país, el poder se ha desmigajado en bandas rivales que se combaten entre sí, bandas que viven del secuestro, de los atracos, de la sevicia, de todo el vandalismo posible. Y frente a eso, la comunidad internacional no tiene la convicción de que deba intervenir, porque ya intervino durante 20 años, 17 de los cuales estuvo allí la MINUSTAH. La MINUSTAH gastó anualmente 900 millones de dólares, era una fuerza multinacional y todo eso ha sido inútil. Todo ese dinero ha sido despilfarrado y la comunidad internacional, es decir, los países que realmente estarían en capacidad de capitanear esa intervención, Estados Unidos, Francia, Canadá o el conjunto de la Unión Europea, ninguno quiere comprometerse con el avispero que hay en Haití, ninguno quiere, porque sabe que tienen que gastar dinero, que tienen que llegar a un compromiso de largo plazo. Y lo que hubo de la ONU en días atrás, hace unas semanas, el comunicado de atender el reclamo que hizo Ariel Henry. La ONU es una especie de teatro, ¿no?, en el cual hay personajes que hacen carrera de diplomacia internacional, pero realmente el dinero lo ponen los estados. Y los estados, todos estos mindundis, estos figurones que andan por el mundo vendiéndose como totum factotum, que todo lo pueden, en realidad son eso, son actores que entran al escenario pero que no tienen ningún tipo de autoridad para decidir lo que hacen los estados. Lo vemos en las cumbres, ¿no? La cumbre del clima, en la cumbre del agua, la cumbre de la salud. Lo que digan los grandes estados al final es lo que se impone. En la cumbre que está en Egipto, en Sharm el-Sheikh, China e India dijeron: nosotros no vamos a cumplir con la COP27, o sea, porque va en contra de nuestro desarrollo. ¿Y quién se lo va a impedir? Nadie. Y se dan situaciones que llaman la atención. Por ejemplo, esta semana renunciaron 2 ministros en Haití, Sí. si no me equivoco, ministro de Turismo y Justicia. Sí. No sé si me equivoco. Sí, así es. Pero entonces da la apariencia, contrario a lo que mencionas, de que la institucionalidad en ciertos aspectos está presente, Manuel. No, eso es una cosa teatral. Es decir, ¿qué es un ministro en Haití?
Exacto. ¿Qué representa el ejercicio de un ministro, la investidura de un ministro? Es un tipo que está en el escenario, ¿verdad?, con una investidura postiza, sin ningún mando real. No tiene mando Henry. Y en un día a día, ¿qué hace un ministro allá? Barbecue duró 2 meses con el secuestro de todo el suministro de combustible. No había internet, no había carro que andara, no había aire acondicionado. Él tenía el control del combustible y demostró que el poder lo tienen que tener las armas. ¿Y cómo logran desalojar a Barbecue del No, control nadie de lo la... desalojó. Él decidió, bueno, es la primera, negociar, bueno, está bien, tomen ahora el combustible. Nadie lo desalojó, porque desalojarlo significa sacarlo a tiros de allí. Y fue una decisión que él tomó para que comenzaran más o menos a funcionar los hospitales, se pudieran hacer las intervenciones quirúrgicas, la gente pudiera viajar O sea que de un no punto a otro. hubo presión del gobierno ni de las En autoridades. absoluto, el gobierno de Arrieta Henry no tiene poder militar para poder obligar a las bandas a hacer cumplir la ley. Las bandas mandan en el territorio. ¿La indefinición del futuro inmediato de Haití es cada vez más evidente o ves que hay algún tipo de mensaje, de señal para que pueda recomponerse en cierto modo Haití? Mira, no hay ninguna señal porque es un país que entró en un proceso de somalización. Somalia es un ejemplo de estado moribundo, donde mandan las bandas y donde la gente vive de la piratería, de los secuestros, de los asaltos, de cobrar peaje para ir de un punto a otro, de la extorsión, es decir, de todo lo que es ilegal, del narcotráfico, o sea, de todo tipo de ilícitos. Y entonces, en ese momento, ocurre allí lo mismo. Estas bandas tienen el control del territorio y ese control les permite extraer unas rentas y pagar a sus ejércitos internos, ¿verdad?, que son los que tienen el control territorial de Haití. Pero lo que diga Henry o lo que diga un ministro, eso es importante para las embajadas lejanas, las que están fuera del país. Pero las que están en el país saben que ahí no hay nada que hacer. De hecho, una parte del personal diplomático acreditado en Haití tiene la familia aquí y tiene las oficinas allá. O sea, los hijos estudian en escuelas en República Dominicana porque las allá están cerradas, sencillamente. Pero aquí tenemos muchas personas de clase media residiendo y haciendo vida normal. Ese punto lo vamos a tratar más adelante. Ahora, tú que eres tan conocedor de cómo está funcionando desde hace muchos años Haití, Manuel, ¿cómo la economía de ese país tiene oxígeno todavía? ¿Qué es lo que mueve que haya producción? Porque en Haití se hace negocio. Bueno, la producción allí es bastante escasa. En Haití hay varias fuentes de dinero, ¿verdad? La fuente legal, entre comillas, son las ayudas internacionales. Pero hay empresarios haitianos que tienen sus empresas funcionando en Haití. Muy precariamente, acarreadas por las ONGs, las ayudas internacionales. Está el narcotráfico, que es muy poderoso y que tiene mucho peso allí y que mueve una enorme cantidad de dinero. Y no hay nada no hay ninguna posibilidad de interdicción, porque el narcotráfico es una empresa transnacional que usa los aeropuertos, los puertos, el territorio como una cabeza de playa para su expansión y exportación a los Estados Unidos. Está el contrabando también hacia la República Dominicana, que también es una fuente de renta. Y luego, pues, hay una cantidad de funcionarios, de consumidores, que tienen poder adquisitivo, que mantienen un mercado precario
y luego está el resto del país, o sea, que vive en un estado de indigencia. La mayoría de la gente vive con menos de $2 diarios. O sea, que estamos Pero hay hablando. instituciones bancarias que son las que salvaguardan los bienes de las personas y los bancos abren. Yo tenía de invitado a La un... Sogeban, bueno, pero esos son... el sector haitiano es muy precario. Mira, la economía haitiana, para darte es 13 veces más pequeña que la dominicana. 13 veces. 13 veces. Es un poco la misma distancia que hay con la economía dominicana y la estadounidense. ¿Entienden? O sea que evidentemente estamos hablando de un mercado pequeño, ¿verdad? Y al mismo tiempo con pocos recursos. Y una gran parte de la clase media haitiana, de la clase alta, ha colocado residencias fuera del territorio haitiano. Aquí en la República Dominicana hay una gran cantidad de esos grupos profesionales, comerciantes. ¿Y el estatus de esa clase aquí en República Dominicana, el estatus jurídico, legal, cuál es? Mira, se trata de personas que tienen recursos, que pueden pagar una residencia, que pueden pagar abogados, que pueden hacer cumplir los requisitos, o sea, decir, para residir en el país. Hay una serie de leyes que dicen, bueno, si tienes propiedades en República Dominicana, si tienes a vivienda como propietario, pues tienes la posibilidad de regularizar más fácilmente tu estatus migratorio. Pero además, esa clase alta no son millones de personas, son unos miles de personas, no es una cantidad enorme. Estamos hablando de una economía pequeña, ¿no? Y algunos tienen inversiones o están asociados a grupos dominicanos, o algunos son hasta familia de dominicanos, porque hay personas de origen libanés que tienen una rama en Haití y otra rama en República Dominicana. Hace un tiempo tú presentaste una idea, planteaste una posible salida a la solución en Haití y era que se implementase una especie de fideicomiso internacional. Parece que tu idea o no llegó o no interesó, pero salvo una persona que mencionó estar de acuerdo con que yo recuerde y tener de conocimiento, no he escuchado la posibilidad de que eso pueda concretarse. Mira, realmente yo creo que con Haití se ha ensayado todo. Yo he dicho que Haití es un cementerio de proyectos internacionales. Todos los proyectos de las ONGs en Haití han fracasado estrepitosamente, de una manera resonante. Fracasó el proyecto último, tras el terremoto, el proyecto del CID, capitaneado por Bill Clinton y Yalmaz Berribe, que manejó 11.000 millones de dólares. Proyecto que surgió tras el terremoto del 2010. Haití vive de las ayudas internacionales y las grandes catástrofes, los terremotos, los ciclones que dejan una gran mortandad, los llamados ciclones batateros, ¿no? Permiten que los haitianos recauden dinero, ¿no? Y tras los 200.000 muertos del terremoto del 2010, se recaudaron 11.000 millones de dólares y no se sabe en qué se fue ese dinero, pero no hubo ningún tipo de mejoría apreciable, al punto de que no lograron ni siquiera reconstruir los ministerios ni reconstruir el Palacio Nacional. ¿Cuál es la realidad, a tu modo de ver? ¿Qué concepto tienes de las ONG, las cuales has mencionado en diferentes ocasiones, que están apostadas, que tienen residencia legal en Haití? Mira, las ONGs son las organizaciones no gubernamentales
Algunas tienen una función social importante, como son aquellas que se encargan de la niñez, como la UNICEF o la OMS, ¿verdad? Bueno, entonces, la Organización Mundial de la Salud, o las ONG dedicadas a la rehabilitación de los minusválidos, o a la rehabilitación de las personas con discapacidad mental. Eso se oye bien hasta ahí. Sí, sí, pero otras no, otras son mecanismos políticos de extorsión a los estados, usadas como peones del intervencionismo internacional, y son aquellas que han llevado a la República Dominicana al banquillo internacional, tratando de traspasarle a República Dominicana la responsabilidad con la nación haitiana. Responsabilidad que no tenemos porque eso es otro país. Pero lo No, que te refieres es ya lo que toca hacia nosotros, Manuel. Sí. Quisiera que hicieras énfasis con la información que puedas tener, el conocimiento que puedas manejar, del papel de ellas, las que están allá, respecto a su desenvolvimiento en Haití, independientemente de que alguna de ellas enfoque sus luces hacia nosotros. Bueno, las que están allá, evidentemente, su interés es tratar de buscar fondos para conjurar el estado de indefensión y de pobreza en que vive Haití. No quiere decir que los que busquen fondos tengan interés en eliminar la pobreza. De hecho, ellos viven de la pobreza. Es decir, es una situación como de doble uso, ¿verdad? Ellos viven de la pobreza porque ellos viven de la denuncia, de sembrar estereotipos internacionales contra todo aquel con el cual ellos estén en desacuerdo, y el tratar de influir en la política de los países que están en lisa en el tema haitiano. E influir entonces también en la política haitiana. Influyen menos haitianas porque los haitianos son muy celosos. Sin embargo, De su para soberanía. tu conocimiento, te digo lo siguiente. Tiempo atrás, aquí en la hora 22, conversaba con Jean Bertin, ex candidato presidencial, empresario del transporte, empresario haitiano, y sobre las ONG que están en Haití. Él las tildaba a muchas de ellas, 5, 6, como las principales responsables de mantener el desorden existente en este momento, inclusive con la comunicación con las pandillas en Haití. Y él las identificaba que ellas estaban en preponderancia de ejercicio a las autoridades haitianas. ¿Tú das credibilidad a ese tipo de participación de las ONGs en Haití, de algunas? Efectivamente, porque las ONGs se han propuesto, y de hecho lo han logrado, sustituir al Estado haitiano. Es decir, el Estado haitiano ya no maneja el grueso de la ayuda internacional, sino que la ayuda internacional la manejan los propios países que la dan a través de sus enviados, que se atribuyen a sí mismos unos salarios exorbitantes, mastodónticos, en un país de pobreza. Y esas ONGs que actúan en ese sentido son cada una caso aislado, o hay una especie de hilo concatenante entre ellas, si tienes ese conocimiento. Yo creo que la idea de que un país pueda progresar convirtiéndose en el reino de la mendicidad internacional a través de ONGs, en Haití queda desmentida. Las ONGs no han logrado realmente producir ningún progreso. Algunas compiten entre ellas por los espacios, porque son proyectos individuales, proyectos que muchas veces están desconectados de los propios deseos de la población y obedecen a las ocurrencias de los que los mandan esos proyectos. Es decir, que cada director de proyecto
tiene una idea de cómo conjurar la pobreza en Haití, pero esa idea no siempre coincide con el interés de los haitianos. Y al final eso termina termina como el Rosario de la Aurora, sin ningún tipo de resultado ostensible. Bien, vamos a pausar brevemente, Manuel. Luego que retornemos al conversatorio mutuo que tenemos, trataremos ya la parte de Haití con referencia a República Dominicana, sobre todo con la puesta en su sitio que hizo el presidente ante los pronunciamientos de un sector de la ONU para que nosotros hagamos lo que ellos indican con respecto a los ciudadanos ilegales haitianos en República Dominicana. De ese y otros temas, después de esta pausa comercial que tenemos en el conversatorio con Manuel Núñez en la hora 22. Manuel Núñez, el presidente de la República, tronó en sentido figurado ante la sugerencia, el recordatorio, que un miembro de la ACNUR hiciera al Estado dominicano. ¿Tu opinión al respecto? Miren, estamos un poco ya habituados a las insolencias de los funcionarios internacionales, que son empleados del organismo de Naciones Unidas. No son empleados de ningún gobierno en particular, son empleados de Naciones Unidas que es pagada por todos los estados, pero en muchos casos estos empleados de Naciones Unidas obedecen a agendas que están divorciadas de los objetivos de los estados. Incluso algunos de ellos quieren imponerse a los estados y cuando van a estados pequeños como este, quieren actuar como funcionarios coloniales, ¿no? Como cuando van a África, ¿no? Yo voy a decirle a estos pobres negritos lo que deben hacer. Yo soy llevan el casco inglés, ¿verdad? Como esos ingleses de la etapa colonizadora, ¿no? Y llegan a imponer. Y en muchos casos encuentran, porque en este gobierno algunos de los ministros han sido gente de ONG, ¿no? Que han vivido de pequeños chequecitos internacionales y que hacen lo que digan estos funcionarios, aunque vaya en contra del interés del país, porque se convierten en instrumentos del intervencionismo internacional, peones, peleles, ¿no? Títeres de ese intervencionismo. ¿Y hemos entonces caído nosotros en alguna ocasión en esa situación? Yo creo que sí, lo hemos visto en todas las crisis electorales. Nosotros hemos visto aquí con qué arrogancia actuaban en algunos casos estos enviados. Había uno que era famoso en una de las últimas crisis, era Graham, ¿no? No. Que Balaguer decía a un hombre que no está sobrio ni siquiera un lunes por la mañana, cuando todo el mundo está trabajando. Y entonces venía a darle lecciones de que debe ceder. Y entonces su función es esa, hacer presión a los gobiernos. Y algunos entienden, porque en el caso dominicano hay una particularidad. Primero, no tenemos todavía una política internacional realmente en relación al tema haitiano, que tenga un lema. Yo diría que el lema debería ser: Haití no es un problema interno de República Dominicana, es otro país. Es el predicamento que ha manifestado el presidente Abinader en estos 2 años. Sí. Y luego, pues una vez dicho el lema nacional, pues leerle a esos funcionarios que se han enquistado en mucha dependencia del Estado Dominicano. Están en medio ambiente, están en migración, están en salud pública. Es decir, tú te encuentras que en cada organismo aparece un consultor que sabe más lo que hay que hacer
con el país que los propios dominicanos, ¿no? Y encuentre también dominicanos que les sirven como criados, ¿no? Hay algo importante con esta postura del presidente Abinader, la calidad y el tipo de reacción y posición que fijó ante las declaraciones de este señor de la ACNUR. Tú te quejas de que no tenemos todavía un lema, una herramienta, una política definida con el tema haitiano a nivel internacional. Sin embargo, me atrevo a preguntarte, ¿puede ser esta la primera vez que República Dominicana tiene una actitud hacia lo externo frente al caso Haití? Mira, yo tengo confianza en el presidente Abinader. Creo que en los últimos años ha sido un mensaje positivo para el país. Y yo tengo confianza en Abinader porque los comparo con los presidentes anteriores, ¿no? Yeah. Durante la presidencia del presidente Fernández, la República Dominicana firmó sin reservas su adscripción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Respecto al tema haitiano o en sentido Nos general? autorizó a que la Corte interviniera en nuestro ordenamiento jurídico. Balaguer lo inscribió en la Corte, pero nunca autorizó eso. Hacía como hacían los Estados Unidos. Nosotros lo incluimos en la Corte, la respaldamos, pero tenemos la salvaguarda de nuestra soberanía. Y literalmente Leonel Fernández autorizó eso. ¿Y en Sí, qué consistía? a través de su embajador entonces, que era Flavio Darío Espinal. ¿Y en qué consistió esa autorización? Consistió en que los casos llegaran directamente a esa corte y fuimos condenados por esa razón. Hemos sido condenados. Digo hemos sido porque continuaremos siendo condenados. Pero la intención del presidente, del expresidente Fernández. Pero fuimos condenados 3 veces. Fuimos condenados en el 99 por el caso de la niña Yanni Bocicó, después por el caso Nadeye Dorsemá y en el 2012 por el caso Tide Méndez, el caso del haitiano que sometió a República Dominicana y que tenía un nombre de falso dominicano, pero realmente era haitiano, el famoso Whitney Young, que tenía el nombre falso de William Medina Ferreras. Y los familiares de Medina Ferreras, él no lo conocía. Entonces, ese señor demandó a República Dominicana, se demostró que era un falsante y aún así nos condenaron la Corte. Es decir que... ¿Y qué pasó con nuestra defensa? Bueno, la defensa nuestra fue brillante, fue encabezada creo por Santos Miguel Román, Cecilio Gómez, Juan Bautista de la Junta Central Electoral. Yo tuve que ir allí como testigo y todo el mundo observó, el país observó que efectivamente, a pesar de que era un impostor el que estaba atacando a República Dominicana, el presidente del secretariado de la CIDH, el señor Felipe González, un chileno, nos condenó, produjo nuestra condena. Es decir, que en esa corte no tenemos ninguna posibilidad. ¿Hay apelación en esos casos? La apelación la hicieron los dominicanos ante el Tribunal Constitucional, porque nuestra inscripción en la Corte Interamericana fue ilegal, porque el presidente Fernández debió someter la adscripción a la Corte al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional no había refrendado el problema de la Corte, la adscripción a la Corte. Luego, posteriormente, en la política del presidente Fernández estuvo manifiesta de diferenciación muy clara con la política del presidente Abinader. Fernández construyó una universidad en Haití que está llena de hierba, es decir, y Abinader está construyendo para proteger a la República Dominicana una valla, ¿no? Yo creo que es mucho más útil. Dice Edwin Parguizón que la universidad está funcionando. Pero él te desmintió. Edwin Parguizón sabe que no es así, pero Edwin Parguizón tiene interés en que otro incauto haga lo mismo que hizo Lionel, que otro incauto se gaste el dinero
en situaciones que no tienen ningún sentido. Sí, luego el presidente Medina tampoco hizo una labor importante en ese sentido. O sea, básicamente eran pronunciamientos en contra de lo que defendían el país, lo que salían de Palacio, e incluso por vez primera, durante la administración del señor Rodríguez Marchena, el propio gobierno llamaba a los haitianos a que vinieran al país, a buscar empleo. Es decir, que era un efecto llamada. Es contraproducente. Contraproducente. Es decir, estamos hablando de un país que ha perdido completamente los mecanismos de supervivencia a manos de una marejada humana que ha desnacionalizado el empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en todo, en la bunería. Y de repente el gobierno, en lugar de preocuparse por la suerte de los dominicanos, lo que estaba llamando al ingreso de haitianos al país. O sea que realmente yo pienso que la labor del presidente Abinader en ese sentido ha sido positiva. Y el día en que el presidente Abinader inaugure la valla de interdicción de ilegales a la República Dominicana, habrá que darle la medalla que correspondería al 10º trinitario. ¿Piensas que surtirá efecto práctico una vez esté construido ese muro en su extensión, 50 y tantos kilómetros? No, 100 y pico, es decir. ¿Son más de 100 kilómetros? Sí, son 150 más o menos. Sí, mira, yo pienso lo siguiente. Aparenta que va lento. Yo pienso lo siguiente. Yo creo que hay un efecto psicológico importante de la valla, ¿no? Pero la psicología no detiene un ilegal. No, pero le envía un mensaje al resto del mundo que piensan que van a destruir a la República Dominicana. Porque tú tienes que ver también lo siguiente. En muchas zonas de los organismos internacionales, en la élite haitiana, en muchos políticos haitianos, la idea que está tras bastidores, tras bambalinas, es que si la comunidad internacional no logra resolver el problema en el territorio haitiano, ellos tendrán un país y será la República Dominicana. Y eso naturalmente nadie le ha preguntado a los dominicanos si quieren que su país se descuartice, se haitianice y se pierda. Nadie se lo ha preguntado, pero ellos suponen que los dominicanos van a querer esa solución. Evidentemente esa no es la solución. Pero además de eso, si no hay ese tipo de interdicción, dentro de las múltiples causas que afectan a la República Dominicana, una de las más impactantes es el consumo de carbón vegetal de Haití, de madera, ¿no? Has sido persistente en denunciar esa situación. Sí, Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año. Por año. No tiene territorio para suplir ese consumo. Lo está obteniendo de la República Dominicana. Y esa es la mayor amenaza al desarrollo de la República Dominicana. Porque eso plantea un problema, primero, para el sistema de las 32 presas de la República Dominicana. Segundo, para la agricultura dominicana. Tercero, para el turismo de República Dominicana. Es decir, que es una amenaza al desarrollo. Y eso tiene que estar totalmente prohibido, ¿no? ¿Qué constancia, Manuel, hay de ese tráfico de carbón producto del desmembramiento de los bosques nuestros? Porque no he escuchado ninguna autoridad referirse al caso ni deteniendo sacos de carbón ni camiones con carbón cargados que van hacia Haití. No miro noticias al respecto. Sí has sido, y lo reconozco, persistente con esa denuncia que acabas de reiterar. La constancia está en los informes del Banco Mundial, está en los informes del manejo del carbón en el propio Haití. Es decir, aquí hay un problema con la información. Pero es que esa información no corre en los medios de comunicación nuestros tampoco, Manuel. Nosotros? Los grupos ecologistas dominicanos son grupos absolutamente ideologizados. Los voceros de esos grupos son persistentes
en denunciar. Si se va a establecer una minera, ahí están las denuncias extraordinarias de las mineras. Están el grito al cielo de todos estos voceros, porque hay una minera en San Juan o en tal sitio, ¿no? Loma Miranda pero ellos, cuando se ve claramente de que hay un poblado haitiano en la Sierra Dominicana, en el bosque dominicano, desmontando bosque para hacer carbón y traficarlo por el lago del fondo hacia Haití, y te puedo enviar fotografías si tú no las has visto, y te puedo enviar fílmicas si tú no las has visto. Actuales. Actuales, sí, para que veas exactamente lo que está pasando, pues hacen mutis por el foro. Luis Carvajal viene esta semana entrante para acá, le voy a tocar el tema. No, para Luis Carvajal, cuando los haitianos desmontan el bosque, eso no es deforestación, porque es un pueblo, es el pueblo que hay que redimir, ¿no? O sea, cuando una minera habla del tema, ahí sí. O sea, hay una reacción hipersensible a las mineras y hay una especie de ceguera voluntaria ante los haitianos que están devastando el país, que han devastado el suyo y ahora han comenzado a devastar el nuestro. ¿Cuál es el área vegetativa, si tienes conocimiento de Haití en este momento? Haití tiene actualmente 1,2% de capa boscosa. Y se está deforestando lo que allí queda, que es el Parque Nacional de la Visite. Se está deforestando a un ritmo de un 4% anual. O sea que estamos hablando de un estado que no tiene capacidad para producir alimentos. Ni carbón. Que no tiene capacidad para producir agua. Porque el río más importante del Caribe, que no es el Cauto, que es el río Artibonito, nace en República Dominicana y es el río que le da un poco de alivio a ellos y tiene caudal porque nace en República Dominicana, nace en Nalga de Maco y muere en el Golfo de Guanaíbes. Así que estamos hablando de un sistema completamente colapsado y que si no hay una política de recuperación del territorio, porque el problema es que nosotros no podemos ser responsables de la destrucción que ellos han hecho. O sea, no se nos puede a nosotros imputar, ni castrar, ni lastrar, ni impedir que nos desarrollemos, porque ellos hayan destruido su país. Eso no es una responsabilidad dominicana. Y respecto a ese tema, responsabilidad nuestra, has planteado ya lo que sucede entre ellos y que nos afecta a nosotros. Ahora bien, los controles internos de República Dominicana para contener el tráfico ilegal de haitianos, para contener y controlar el contrabando existente en la frontera. Yo quiero escucharte el parecer tuyo, escuchar tu parecer sobre esos aspectos. Mira, el control interno evidentemente que ha fracasado, pero hay un control que el país puede ejercer. ¿Ha fracasado siempre? Ha fracasado porque el país está lleno de haitianos. O sea, la forma de introducir ha sido más veloz que la manera de evitarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que hay que poner en práctica un sistema de rehabilitar, de establecer las fronteras interiores. ¿Cuáles son las fronteras interiores? La frontera en el empleo, la frontera en los centros de salud, la frontera en los centros educativos. ¿Puedes expandirla, esa explicación? Sí, es decir, nosotros no podemos pensar que el país puede desarrollarse evitando que su propia población tenga el control de los mecanismos de supervivencia que son el empleo. Es decir, el empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios y en la industria. No podemos pensar que el país pueda desarrollarse importando enfermos del país más insalubre del continente, que tiene el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, el liderazgo de la malaria, el liderazgo del cólera, el liderazgo del SIDA, el liderazgo de todas las enfermedades de la filariosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos pensar que
podemos asumir esa enorme carga sanitaria, además de las parturientas, sin al mismo tiempo privar a muchísimos dominicanos del acceso a la salud y destruir completamente el sistema sanitario de la República Dominicana. No podemos pensar que vamos a progresar en educación trayendo niños de ese país para nuestras escuelas, porque entonces estaríamos arruinando el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos pensar que en la República Dominicana habrá seguridad cuando la población dominicana no tiene acceso al empleo, porque no es posible creer que un país puede exclusivamente desarrollarse y progresar mediante las ayudas, el bono luz, el bono gas, es decir, eso son ayudas, son paliativos, pero evidentemente la ayuda fundamental que necesita el dominicano es la ayuda del empleo, el control de su propia vida, el control de su acceso al bienestar del cual está siendo privado porque los yacimientos de empleo han sido devorados por una población extranjera. Bien, clara tu explicación, se entiende. Vamos a ir a la pausa final y ahí quiero que compartamos, Manuel, con el público televidente, tu última obra, interesante obra literaria. Manuel Núñez, hablándonos hasta este momento de la situación de Haití, con Haití, y luego pasamos al aspecto de su producción literaria novelística. Venimos en breve. Bien, es muy agradable para mí indicar que el próximo día 22 de noviembre, a las 8 de la noche, Manuel Núñez nos da esta exquisitez literaria que se llama La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo y otros relatos. El próximo día 22 de noviembre, en el auditorio de la Universidad del Caribe a las 8 de la noche, pues yo mismo les invito a que participen junto a Manuel, allá estaré yo, Dios mediante, para escuchar esas introducciones interesantes. Una de ellas va a estar a cargo de José Miguel Soto Jiménez, Sí. Que tendrá a bien explicar el concepto, el criterio de esta novela, La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo y otros relatos. Pero dejemos, Manuel, que el público televidente sepa en qué consiste tu más reciente libro. Mira, se trata de relatos, como está dicho en la portada, son 11 relatos, 11 historias literarias, escritas desde el punto de vista literario. Yo soy, además de ensayista, soy literato. De hecho, yo lo que estudié inicialmente fue literatura, o sea que evidentemente estoy dentro de mi casa. O sea, la gente me dice, bueno, pero tú haces historia, sí, he sido historiador, pero también de profesión, cuando estudié en Europa, en Francia, estudié literatura. Y bueno, estos son relatos. El título, el principal relato, es La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo. Que es el último relato del libro. Que es el último valga la relato, y el aclaración. más largo también. Sí, por supuesto. El más extenso. Pues es un relato, una ficción, ¿verdad?, que cuenta la historia de una marejada de haitianos que se apropian del Parque Mirador y establecen allí una pequeña república, ¿no? Es decir, con todo lo que eso implica, con todas las luchas internas que se desatan en el país, se crean diferentes grupos, con una reacción distinta, ¿no? Unos dominicanos que están directamente ligados a las ONGs apoyan esa implantación, otros la combaten, otros le imploran al Altísimo la solución, y cada uno, pues, esa cosa que siempre se produce
cuando hay un conflicto, los dominicanos se dividen en los conflictos, ¿no? Y suelen actuar de un modo diferente, pero básicamente la historia muestra, en cierto modo, la gravedad del tema. Es una historia dura, ¿verdad? Pero bueno, la literatura permite, a través de ese espejo deformante, lograr captar ese mundo, esa posibilidad de que podamos en algún momento perder todo lo que nos es hermoso. Hay aquí en la portada misma, Manuel, y tú me vas a descifrar, si hay algo que descifrar, unas alegorías y unos símbolos que entiendo deben tener mucho significado. Voy a querer que tomes por acá la imagen de la portada del libro. Tenemos ahí una estructura que entiendo es la Puerta del Conde. Exactamente, sí. La Puerta de la Misericordia. De la Misericordia, sí. ¿Qué más podemos ver ahí, Manuel? Mira, tú tienes ahí, la portada fue inspirada en un cuadro de un pintor belga que a mí, cuando yo era estudiante, me impresionó, está en Amberes, que es la entrada de Cristo en Bruselas. Y entonces, la entrada de Cristo en Bruselas es un cuadro que narra la llegada de Cristo a la capital de Bélgica, ¿no? Y yo pensé en la llegada del barón Samedi, que es el jefe espiritual de Haití, a Santo Domingo. Esa llegada está justamente en el lugar donde estuvo discursiando el coronel Camaño, y en la misma posición en la que estaba Camaño. Y entonces encontré un gran artista haitiano, Villar Charlot, que es un inmenso artista, que me hizo el cuadro. Yo le dije, yo imagino esto, ¿no? Ah, porque esto se concretó como cuadro. Es un cuadro. ¿Tienes la posesión del mismo? Sí, claro, yo compré el cuadro, yo encargué el cuadro y compré el cuadro. Ya. Y le dije al artista que... Tú diste los motivos de la inspiración del cuadro. Exacto, sí, yo le dije, mira, yo recuerdo este cuadro de James Ensor, pero yo no quiero que sea Cristo, sino que sea el barón Samedi el que llegue. Veo ahí una novia. No, esa es Maman Brigitte, esa Ya. es la patrona de Haití. Ah, Maman ya. Brigitte, y en el centro está el tambor ritual, el azotor. Ese tambor, vamos a Sí. tomar el tambor. Es decir, que es un cuadro muy simbólico. Tanto el barón Samedi como Maman Brigitte son espíritus, fíjate que no tienen pies, tienen nubes en el suelo, no hay pies. Es un cuadro mágico, es decir, una visión mágica de la imagen, y luego está rodeado de multitudes. Y si te hago la siguiente pregunta, ¿qué respuesta podrías tener? ¿Con qué objetivo de intención literaria o intención personal te motivas para ese tema y en ese aspecto, Bueno, en ese sentido? La intención literaria es justamente la de tratar de encontrar una explicación poética, ¿verdad? Literaria de la vida. Es decir, la literatura nos proyecta como posibilidad de vida al exterior. Y en este caso, la vida dominicana, es decir, la existencia misma de la República Dominicana, que ha sido el tema de mis ensayos historiográficos, también tiene una explicación literaria o una traducción literaria, ¿no? Que sería hallar un ejemplo, ensayar cómo sería esto, ¿no? ¿Qué podría ocurrir en la República Dominicana? De hecho, en el mismo cuento de la entrada del barón Samedi, hay una noticia que cuenta que se había producido la ocupación del parque por parte de los haitianos y que la policía lo sacó. En este caso, la imaginación es, imaginemos que realmente ocupen el parque, que lo ocupe una gran población,
que las ONG vengan a defenderlo, que la ACNUR y la ONU implanten allí sus banderas y que creen una república. Decir, Este eso es relato, parte de... ¿el relato está planteado hacia futuro o está ubicado en presente o es reminiscencia de pasado? Es una ficción proyectiva, es una ficción, todas las ficciones tienen una raíz en el pasado, pero esta ficción es un cuento nacionalista, ¿verdad? Porque básicamente lo importante es ver la reacción de los dominicanos ante el fenómeno, pero al mismo tiempo es el ensayo de esa posibilidad. Y ese ensayo, Manuel, una pregunta irreverente, es un relato durante todo el desarrollo de la obra parcializado. No, no es parcializado porque cada uno hace su papel. Es decir, hay personas que están comprometidas con el interés internacional, que sirven a esos intereses, que no, aunque son dominicanos, no actúan a favor de la República Dominicana. Algunos no lo hacen porque creen que su ideología redentora, de que ellos tienen un compromiso con la humanidad y no con los dominicanos, pues los obliga a pensar en la disolución del país. Yo soy de lo que planteo de que la República Dominicana también es parte de la humanidad. En estos Por lo menos personajes... de la que a mí me interesa. Ya, se entiende. Sí, sí. Y en estos personajes ficticios, ¿existen alguno de ellos o algunos de ellos que sean villanos o víctimas o héroes? No Cae a no se eso. enfoca en eso. No. El enfoque básicamente es en que cada uno hace un papel. Los dominicanos se dividen en tres, ya te dije, en los que colaboran, los cobardes que huyen ante el tema. Ante el tema del parque, todas las propiedades bajan de precio, las que valían $1 millón terminan liquidadas en $100,000. O sea, es una catástrofe nacional. El turismo se paraliza. Finalmente, Manuel, cuando leamos la obra, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos puede quedar? No puede quedar muchas cosas, porque la obra no solamente es ese cuento, hay también otro tipo de historias, historias de voyerismo, historias de amor, ¿verdad? Es decir, historias de egoísmo, es decir, hay todo tipo de historias, hay una variedad. Lo que importa es el poder disfrutar de la literatura como placer, porque la lectura literaria es una lectura de placer, no es una lectura informativa. Bien. Uno lee por placer, pues entonces, por descubrir cosas, ¿no? Bien, Manuel, pues reitero que el próximo martes 22 en el auditorio de la Universidad del Caribe estará la puesta en circulación formal de tu obra, la entrada del Barón Samedí en Santo Domingo y otros relatos, y se puede adquirir dónde esta obra o dónde podrá adquirirse. Bueno, se podrá adquirir durante la presentación y muy probablemente en Cuesta del Libro, si ellos piden a tiempo los libros, ¿no? Para poder venderlo al público. Pues está presentada formalmente aquí en la hora 22 esta reciente obra literaria de Manuel Núñez, La entrada del Barón Samedí en Santo Domingo y otros relatos, y le deseamos a usted que tenga la oportunidad de adquirirla. Manuel, gracias por los conversatorios distintos que en esta noche hemos tenido aquí en la hora 22. A ustedes, amables televidentes, hasta mañana.